Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Salvador, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, México, Estados Unidos, ¡viva México! Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico, que esos aplausos no decaiga, arriba, 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 Perú, vamos, vamos, que hay fiesta en la casa de Dios. Exactamente, puntualmente, transmitiendo para el resto del mundo. ¡Qué lindo! Descansen, batallón. Dios te bendiga. Buenas tardes otra vez, buenas noches, buenos días. Felices de estar haciendo esta transmisión como cada domingo. Recién cantamos, adoramos, lloramos. Fue impresionante lo que vivimos hasta el momento. Y voy a transmitirte a todos los que estamos aquí localmente y a los que están del otro lado, en los 5 continentes, que hay mucha gente que nos consta se alimenta exclusivamente de los mensajes de River. Y dicen, ¿por qué no podemos ver el servicio completo? Y siempre es la puja. Hemos decidido que hay experiencias que deben ser vividas personalmente, que no le hace justicia a la pantalla, no le hace justicia el transmitirlo. Sé que hay gente que dice, ¿cómo que no? Si todas las congregaciones transmiten la alabanza y la adoración. Sí, pero lo que se ve aquí no le hace justicia, lo enfría la pantalla. Hay que vivirlo. Cuando uno lo vive es completamente diferente. Uno llora, uno se emociona, la presencia de Dios está de una manera increíble. Entonces, de tanto en tanto subimos alguna que otra canción, pero la experiencia hay que vivirla. Pero el mensaje llega sin costo a todo el mundo. Algunos dicen, pero pasan un montón de publicidad. Ese es tu YouTube, el tuyo. No seas ratón, ponla ahí para no recibir publicidad y no la vas a recibir. Eso cada uno creen que nosotros metemos la publicidad. Lo cierto es que de todo el mundo nos están viendo y eso nos llena el alma de agradecimiento y también de responsabilidad, puesto que hay gente, insisto, que se alimenta con nosotros, que envía sus ofrendas, sus diezmos desde todo el mundo durante toda la semana para que River no se detenga. Y como este río no se detiene y como tu semilla es importante, como fue lo de la India hace unos días atrás, esto tiene que ver con Cuba. Es muy cortito, es una noticia, un River News, porque alguien puede llegar a pensar que vamos a un país, a una nación, y después nos vamos y nos olvidamos. Y no, vamos a Uganda y sostenemos ese colegio, sostenemos los maestros, el personal, los chiquititos. Vamos a la India y los sostenemos, los alimentamos. Esto hasta que Dios nos dé vida. Es un compromiso que no abandonamos, no es que lo dejamos a la buena de Dios. Y ahora estamos comprando otro terreno en Cuba para otras 6 casas, para otras 6 familias, pero las 6 familias anteriores las seguimos alimentando, las seguimos sosteniendo, porque son viejitos que de otro modo no tienen manera de subsistir. Y entonces ellos agradecen, es un pequeño agradecimiento, pero lo queríamos poner en pantalla para aquí y para todo el mundo. River News de Cuba. Ahí va. Pequeño agradecimiento chiquito, pero si hay alguien pensaba, pero después los abandonan, no, la comida les llega y les enviamos los enseres. Que esto que parece una bolsita chiquitita en Cuba sigue siendo un artículo de lujo, porque son todos elementos de higiene, por ejemplo, que no hay en toda la isla, ni siquiera en La Habana. Comida, verduras, carne, que es un artículo de lujo, si no ellos vivirían siempre arroz y de tanto en tanto unos frijolitos, que es lo que vive la isla hace tanto tiempo. Entonces nosotros, lejos de criticar, porque no queremos que esto sea tomado como una crítica al Estado de Cuba, al gobierno, sino lo que queremos es bendecir a nuestros abuelos y vamos a seguir bendiciendo. Yo sé, no es toda la isla, es apenas una familia, pero por cuanto lo hicimos por uno de estos pequeños, lo hicimos por el Señor y eso nos hace sentir muy bien, ¿sí o no? Así que felices por eso. Muy bien. ¿Estamos listos para que el Señor nos hable? ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. Yo debo confesar que hasta el día de hoy yo nunca había hablado, no quise hablar nunca de cierta temporada de mi vida sumamente difícil, de un tiempo que tenía serias complicaciones físicas, donde no podía hablar, no podía caminar. Recuerdo que fue casi por un año entero o un poco más. Me pasaba todo el día en la cama, apenas podía mover los brazos, las piernas. No podía ni siquiera enfocar mis ojos,
No paraba de llorar, lloraba constantemente. De hecho, fue una temporada en la que no podía alimentarme por mí solo, era incontinente, con vergüenza debo decir que me orinaba, me defecaba encima, y para serte honesto, en ese entonces no pensaba que todo eso algún día iba a mejorar, así que de algún modo estaba resignado. Finalmente y de manera orgánica fui superando aquella etapa y hoy lo recuerdo como un tiempo de transición, mi infancia. Era cuando era chiquito, por si están diciendo, ¿cuándo se enfermó? Cuando era chiquito. Cuando era bebé, que no movía ni las piernas ni los brazos, ¿entendió? Porque quedaban diciendo... Cuando era bebé, que no enfocaba los ojos, vivía llorando, me decía encima, me cambiaban los pañales, esto es lo que todos vivimos. Nadie llega a adulto sin pasar por ese periodo de inmadurez, de dependencia, ¿no? Absoluta. Donde uno no puede moverse en la cama, no puede caminar por sí mismo, depende de que le den de comer, dependen de que lo limpien. Y no conozco a una persona sana que quiera permanecer en la infancia, no conozco. No hay nada más triste que la interrupción del proceso de maduración. Una oruga que nunca llega a ser mariposa, el renacuajo que nunca pasa por su metamorfosis, el bebé con daño cerebral confinado a una cuna o a una cama de adulto de por vida. Y en términos espirituales se aplica el mismo principio, el mismo. Pablo reprendió a los corintios diciéndoles en el capítulo 3, versículo 1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, dice el apóstol. Pero después tenemos como contraparte, por un lado vemos a Pablo molesto e iracundo por las niñerías, porque los corintios no dejaban de ser infantes, no dejaban de ser bebés espirituales, pero insisto, por contraparte, tenemos a Jesús en Mateo 18:3 diciendo, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por un lado parece una oposición o la antítesis de lo que decía Pablo, porque necesitamos aprender a distinguir entre una conducta adecuada semejante a la de los niños, requisitos según Jesús para el reino de los cielos, y una conducta infantil inadecuada, que es la señal de un crecimiento frustrado según Pablo. ¿Soy claro hasta acá? ¿O están mirándome raro como cuando empecé? ¿Me siguen? Dicho esto, hay cristianos que creen que la madurez espiritual se logra teniendo más disciplinas y una doctrina adecuada, o sea, orando más, ayunando más, buscando más a Dios, leyendo más la Biblia. No puede ser esto del todo correcto porque el propio Jesús tenía reputación de libertino comparado con Juan el Bautista o con los fariseos. Pero por otra parte, también hay cristianos que le quitan valor a la búsqueda de la intimidad con Dios y subestiman las disciplinas espirituales. Dicen, no hace falta orar tanto, no hace falta ayunar, no hace falta que todos los días tenga que buscar a Dios, porque no son las obras las que salvan. Pero está bien, pero tampoco podemos ignorar los numerosos pasajes bíblicos que hablan de la necesidad de ir creciendo, de ir madurando en la santidad. Vivimos en una sociedad que puede comprender a los que no pueden comprender, a los que ayunan, a los que oran, a los que buscan a Dios un par de horas diarias, aunque sea, decimos, pero qué exagerado, pero sin embargo, honramos a los jugadores de fútbol cuando vemos que entrenan varias horas al día. Hemos visto videos de, por ejemplo, Ronaldo diciendo, yo me quedo 2 horas más en el gimnasio, más que el resto del equipo, y les decimos, wow, qué admirable, y hasta se tienen que someter a una decena, a veces más, de operaciones de las rodillas, de los meniscos, para reparar el daño que se hacen ellos mismos jugando al fútbol o haciendo cualquier deporte. Y cuando vemos esto los excusamos diciendo, bueno, es que aman demasiado el fútbol. Eso es tener verdadera pasión por la pelota, dicen los comentaristas.
¡Qué lindo! Cómo se mata, cómo transpira, cómo suda, porque eso es pasión por la pelota. Pero cuando lo hace un cristiano, cuando un cristiano se pone a buscar a Dios, siempre está aquel que dice, bueno, es que no hace falta esa disciplina, no hace falta ese sacrificio, eso es fanatismo. Y este es el gran y eterno debate. Si tenemos que sacrificarnos, si tenemos que disciplinarnos o dejarnos estar simplemente para que la gracia nos vaya haciendo crecer. Hay momentos en mi vida que añoro yo aquellos días de la infancia, no los tiempos en que me defecaba encima, no, pero cuando todo el mundo giraba a mi alrededor. Hagan memoria. Cuando solo con un quejido hacía más ¡ah! Y mamá corría. Yo obtenía la atención de mi mamá de manera inmediata por sobre mi papá, por sobre mis hermanos. Yo fui rey por 3 o 4 años en mi casa. Cuando mi única preocupación era si me iban a dar leche otra vez, esa era mi única preocupación. Nunca me preocupé ni por ansiedad, ni por estrés. Yo solo quería saber si iba a volver a comer. Y algunas veces también miro hacia atrás a aquellos primeros años de cristiano, cuando parecía también que Dios siempre estaba cercano y que tenía su atención de manera inmediata. Mucho antes que comenzaran las pruebas, las crisis, los procesos en mi vida. Pero en algún momento el niño, tanto natural como espiritual, tiene que aceptar el mundo tal como es y no como él quiere que sea. Yo creo que la sabiduría del adulto concluye en la vida no es justa. Escuché por ahí a alguien que decía, vive lo suficiente para darte cuenta que la vida no es justa. Y cuanto antes lo sepas, tanto mejor. Muchas frustraciones vas a evitarte. La vida no es justa. De hecho, la Biblia dice que la vida no es justa. De igual manera, el cristiano que espera que Dios le resuelva todos los problemas familiares, sane todas sus enfermedades, le detenga la caída del cabello, le detenga las arrugas, la presbicia, la osteoporosis, la menopausia o el envejecimiento, es porque busca una eterna infantilidad, no está buscando una madurez real. Ahora bien, este es el punto al que quiero llegar. Dios trata delicadamente a aquellos que son nuevitos en la fe. Hagamos memoria, o debe haber aquí gente, o allí gente nuevitas en la fe, que hace, qué sé yo, menos de un año que entregó su corazón al Señor. Dios los trata delicadamente como una mamá trata a su bebé. Apenas nos entregamos al Señor, experimentamos un gran gozo emocional. Decimos, ¿cómo que hay servicio una vez a la semana? Yo quiero 7 servicios a la semana. Dios responde nuestras oraciones, decimos, no puedo creerlo, hasta en los pequeños detalles. Y estamos tan felices que le queremos predicar a todo el mundo, y le hablamos a la cajera del supermercado, y le hablamos al chino que nos quiso atropellar, le hablamos a todo el mundo. A medida que pasan algunos años y somos más fuertes de carácter, Dios nos hace ejercitarnos en una escuela más dura. No significa que se aleja, sino que nos empieza a procesar. Y de esta manera Dios edifica nuestro carácter. Nos fortalece como maduros para que no seamos como niños. Como predicador yo muchas veces me vi tentado a prometer más. Me gustaría decirle a la gente que solo tienen que reclamar promesas, decretar pactos proféticos y ¡pum!, ocurren las magias y los milagros. Me gustaría prometerte que a medida que crecemos la vida con Jesús, la vida va a ser más fácil en lugar de ser más dura. Pero eso no es verdad. Es como la madurez. Cuando uno deja de ser niño, las cosas se ponen más difíciles, no más fáciles. Quisiera prometer que todo va a ser más fácil, pero después me doy cuenta que si hiciera eso me convertiría en otro de los tantos propagadores de una fe infantil, de una fe de fantasía, que termina siendo una carrera corta. La gente lo compra hasta que se decepciona y después se termina yendo de la iglesia porque dice, lo que me prometieron no es real. Yo quisiera prometer a veces una fe infantil, pero sé que eso tiene un tiempo de caducidad. De hecho, tanto Jesús como Pablo afirman que hasta el legalismo es otro gran síntoma de fe infantil. Porque alguien pensaría, bueno, los legalistas, los que estudian mucho la Biblia, los que defienden la doctrina, es porque son más maduros. Pero en realidad es todo lo contrario. Lo que logra el legalismo es obstaculizar la madurez. Porque cuando uno es niño, debemos y tenemos que ser criados por leyes,
Nunca cruces solo la calle, nos decían de chiquito. Aléjate del fuego. No te acerques a la suegra. Bueno, así, acércate a la suegra. O a la abuela. No juegues con cuchillos. Abrígate para salir. ¿Qué se le dice a la tía? ¿Cómo se dice? Gracias. El legalismo es normal y habitual cuando somos niños. Todo el tiempo nos tienen que poner estacas para enderezar los arbolitos, ¿sí o no? Di gracias, ve a lavarte las manos antes de comer, aprieta el botón cuando salgas del baño, cierra la puerta del baño cuando vayas al baño, no cruces. Todas esas cosas nos dicen, ¿por qué? Porque sin ley un niñito termina haciendo cualquier cosa, un niño. Conozco a padres que no creen en ponerle reglas a sus chiquitos, sino que son modernos y dice hay que explicarle las consecuencias de los hechos y que ellos tomen sus propias decisiones. No va a funcionar nunca porque son inmaduros. Porque hay un tiempo de inmadurez que solo no funciona la ley. Yo leía la noticia de unos padres permisivos muy modernos que dejaron que su hijo de 4 años, no estoy exagerando, saliera a jugar a la nieve en calzones y camiseta. Porque él quería hacer eso, el niño. Entonces le explicaron que si él salía afuera sin abrigarse, podía enfermarse. Y el niño de tan solo 4 años, el chamaquito, decidió que estaba decidido a correr el riesgo. Obviamente en menos de 5 minutos tuvieron que llamar a la ambulancia. El niño se había congelado, estaba al borde de la hipotermia. Un niño no puede seguir sus propias reglas. Aunque uno le explique las consecuencias, tiene que moverse por ley. Pero si de adultos todavía necesitamos que nos sigan diciendo que no crucemos la calle solos, o que nos abriguemos para salir cuando hace frío, o bien, ¿nunca aprendimos nada o somos retrasados mentales? Si tenemos años de convertidos y aún necesitamos que un pastor nos diga si podemos poner un tatuaje, si podemos bailar en la boda, qué podemos mirar en la tele, cómo debemos vestirnos, es porque padecemos de fe infantil. ¿O somos retrasados espirituales? Yo he conocido hombres más de 40 años que viven con su mamá, lo cual puede ser a veces por una necesidad, porque está solo y quiere cuidar a la mami, pero que le pide permiso a su mami para salir de casa con 40 años, que le entrega su dinero todas las semanas. La mamá es la migra, dice acá, le retiene todo. Son adultos que siguen actuando como niños debido a unos padres asfixiantes que nunca aprendieron a soltar, los legalistas. Y de ese modo hay padres que se olvidan que la paternidad consiste en producir niños sanos, independientes, todos los días un poquito más. Desde que empieza a caminar, desde que se aleja de la mamá por instinto, hasta que es adulto. La hembra del cocodrilo ayuda a sus hijos a salir del huevo rompiéndolo. La jirafa, apenas se termina de parir, empieza a pegarle patadas a su cría hasta que se pone en pie y descubre la jirafita que puede caminar. El águila agita el nido para obligar a los aguiluchos a volar. El padre consciente deja que su hijo tropiece y se caiga, porque si no, ¿cómo aprendemos a caminar si no nos pegamos unos trancazos? ¿Cómo aprendemos a caminar? En cambio, la fe infantil se basa en que toda la vida nos congreguemos donde un pastor nos diga qué hacer, qué confesar, qué decir, de qué arrepentirnos y hasta qué repetir. A mí no hay nada que me exaspere más que la popular. Dígale al que está a su lado. Ahora dígale al que está a su lado. Ay, cuando estaba del otro lado, decía, justo tengo que hablarle a este. Ahora repita conmigo, ahora dígale a 2 o 3, ahora voltea a tu hermano y dile a tu lado, ahora dile, para mí es un insulto eso a la inteligencia adulta. Pero no soy un niño para que me digan qué tengo que decirle al que está a mi lado. Entonces, el crecimiento incluye un dolor saludable, incluye una molestia saludable, pero es necesario. Entonces vivimos como decíamos hace unas semanas atrás, vivimos en un mundo caído, en un planeta caído, repleto de sufrimiento del cual no estuvo exento ni siquiera el Hijo de Dios. Pero con la fe infantil, la gente trata de hacer que Dios cumpla sus caprichos. Mientras que la fe madura, la gente trata de seguir la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Esa es la fe madura. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y yo he llegado con los años, con el peregrinar cristiano, a comprender que hay por lo menos 2 clases de fe.
Una dice un sí condicional, mientras que la otra dice aunque. Una dice un sí condicional y la otra dice aunque. Son dos tipos de fe. La primera dice, si todo me va bien, si tengo prosperidad, si no se muere ninguno de mis seres queridos, si tengo éxito, entonces voy a confiar en Dios. Ese es un tipo de fe. Es una fe condicionada, casi prostibular, diría yo. La segunda dice, aunque sude en Getsemaní, aunque tenga que beber la copa en el Calvario, con todo eso, precisamente, y por eso voy a confiar en Dios. Aunque pase lo que pase, aunque no se vaya la enfermedad, aunque la crisis se estire. Entonces, no hay nada que nos haga madurar más que un tiempo difícil. Yo sé que no lo queremos, pero quien no tiene un tiempo difícil no madura. Por eso hay toda una generación que se la llama la generación de cristal. Porque se quiebran a la peor frustración, no resisten un no, no están sujetos a la autoridad, son nuestros hijos la mayoría, pero los que venimos de décadas atrás fuimos resilientes porque no nos quedaba opción. Yo siempre recuerdo a mis abuelos, que eran más resilientes que cualquiera de nosotros, nuestros abuelos. Ellos solían hablar con nostalgia de cuando eran pequeños, de cómo vivieron el exilio, tener que irse de sus países, muchos de ellos, la discriminación, la famosa frase, salimos de Alemania, en el caso de mis abuelos, con una mano atrás y otra adelante, no teníamos ni maletas. Contaban cómo comían salteado, el recuerdo de comer pan duro y caldo durante semanas, porque había que aguantar. Yo digo, muéstrame una familia fuerte y resiliente, y yo te voy a mostrar una familia con una gran historia de crisis detrás, que pasó por muchas cosas, amontonados en la sala de espera de cuidados intensivos, esperando un parte médico, queriendo saber algo del hijo que huyó de la casa, esperando un llamado de la policía, hurgando entre los escombros después de un huracán o un incendio para ver qué pueden rescatar, o bajando, en el peor de los casos, un pequeño ataúd blanco a la tierra. Y cuando las relaciones se estiran y no se rompen, los lazos se hacen más fuertes. Entonces la fe no es otra cosa que una cuestión de confianza. Y si estamos construidos sobre una roca de confianza, la peor de las circunstancias nunca va a lograr destruir nuestra relación con Dios. Nunca. La peor de las circunstancias, lo diré otra vez, nunca va a destruir o a milanar o a cincelar nuestra relación con Dios. Pero cuando nos perpetuamos en una fe infantil, claro que nos frustramos con Dios por la más mínima bobería, porque nuestra fe es infantil, porque queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Entonces, no salen las cosas como queremos y como cuando éramos niños en casa, hacemos un berrinche y ponemos en duda toda relación de confianza. Ya decimos, Dios no se puede confiar porque me falló. ¿Por qué no falló? Si Dios no es un abuelo para cumplir los caprichos de los nietos. Yo sé que puede ser frustrante que el neumático justo se nos viene a ponchar cuando venimos camino a la iglesia. O el inodoro justo se atasca 15 minutos antes de que llegue la visita. O nos agarra alergia y empezamos a estornudar lleno de mocos justo antes de una entrevista laboral. En esos momentos es cuando el inmaduro, el que navega en la fe infantil, empieza a preguntarse, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Claro, esto para los cristianos que viven en Pakistán, en Yemen, Somalia, Libia, Cuba, Corea del Norte, Nigeria, Irán, Afganistán, nuestros grandes problemas domésticos les parecen obscenamente insultantes e insignificantes. Todos los días se levantan y no saben si van a llegar vivos al final del día. Y nosotros preocupados porque se nos tapó el inodoro. ¿Dónde está Dios que no cuidó mi inodoro? De veras pensamos que Dios esta mañana se ocupó de poner un clavo en la calle de tal forma que se te clave en el auto cuando venías a la iglesia, o enreda un montón de cabellos en el desagüe del inodoro para que se obstruya inmediatamente antes que llegue la visita. Dios le dice, Gabriel, tengo un encargo para ti.
enrieda cabellos en el inodoro de Rosa. Es Dios quien dispone que se pinchen los neumáticos, que se nos corte el wifi, que se nos moje el celular. Se cae el celular. ¡Ay, Dios amado! ¿Por qué lo permite? Por torpe. ¿Qué tiene que ver Dios? Pero a veces de verdad pensamos que todas esas cosas son para probar nuestra fe. Al igual que las pruebas que soportaron Abraham, Moisés y Job. Se retuercen allá arriba estos tipos cuando nos ven nuestras pruebas. ¿De verdad? La fe madura es seguir confiando en Dios al mismo tiempo que aceptamos los límites de nuestra humanidad. Somos humanos. Y todavía voy a ir más a fondo. En una carta, una vez oía una carta que le escribían al doctor James Dobson. Una joven le hacía esta angustiosa pregunta. Le decía, hace 4 años yo estaba saliendo con un hombre y quedé embarazada. Dígame, Dobson, ¿por qué Dios permitió que me suceda esto? No manches, de verdad, Dios. O sea, Dios. De verdad, Dios permitió que ella quedara embarazada. Yo lo veo al contrario, lo veo como manifestaciones de la libertad humana ejercida en un planeta caído. Pero cuando quedamos al descubierto como frágiles, como mortales, culpamos a la persona equivocada, a Dios. Ya sea en una bobería como, insisto, un inodoro atascado o incluso un embarazo no deseado. Y juzgamos la relación con Dios a partir de evidencias incompletas. Porque si uno tiene fe infantil, uno no alcanza, nunca tiene un 360 de lo que ocurre en la familia. ¿Yo qué sabía? Que a papá lo habían despedido del trabajo, que le habían congelado el salario. ¿Yo qué sabía que mamá tenía cáncer? Me enteré mucho después, porque era un niño de 4 o 5 años. Mi única preocupación era mi leche, el sándwich, cuando ya tenía dientes. Pero solo tenía una partecita de todo el espectro de lo que ocurría a mi alrededor. En términos espirituales es lo mismo. Un simple neumático ponchado, un inodoro atascado o un embarazo no deseado pueden provocar una crisis de confianza en cuanto a nuestra relación con Dios si somos niños. Y eso ocurre también cuando interpretamos la Biblia como niños. Porque cuando uno lee la Biblia con la fe infantil, esto termina siendo un arma que nos va a terminar liquidando en lugar de hacernos crecer. Cuando uno lee la Biblia sin el discernimiento del Espíritu Santo y lo lee como niño, uno agarra las promesas de esto como si fuera los papelitos que salen en Panda dentro de las galletitas. Ve que me sale. Jesús dijo en una ocasión, ¿no se vende 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Así que no tengan miedo porque ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, hay quienes miran este pasaje como un consuelo, por ejemplo. Pero el texto griego, a diferencia de nuestra versión, solo dice sin el Padre. No dice sin que lo permita el Padre. Se añadió sin que lo permita el Padre. No caen gorriones sin que lo permita el Padre. Pero en la versión original es no caen los gorriones sin el Padre. Por esa añadidura cambia por completo el significado. Porque en el caso, no caen los gorriones sin que lo permita el Padre, es como que Dios quiere la muerte del pajarito. En el caso de sin el Padre, significa que su muerte no se produce sin que Él esté presente. En otras palabras, la muerte se produce de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La tasa de mortalidad para pajaritos y humanos es 100% para todos. Pero nada de la creación se muere sin que Dios esté allí. Sin que Él sea el consuelo, la fortaleza, la esperanza y el apoyo de lo que muere. ¿Me siguen, sí o no? Lo que está en juego es la presencia de Dios, no su voluntad. Lo que habla este pasaje es que la presencia de Dios siempre va a estar, no su voluntad. La presencia de Dios va a estar en el cementerio. Pero eso no significa Dios mató a mi hijo, a mi padre o a quien sea.
Él dice, nadie muere, ni un pajarito, sin el Padre. O sea, Él está. Él está en el hospital, Él está en la sala de cuidados intensivos. Dios no habita dentro de un templo. Él está con nosotros en los lugares difíciles. Nada ocurre sin el Padre. La presencia de Dios está en todos sitios. ¿Estamos claros, sí? No es su voluntad, es su presencia. Ahora bien, una vez que, esto es un ejemplo nada más, pero una vez que uno entiende lo nocivo que puede ser la fe infantil, uno dice, wow, yo no quiero tener esa fe infantil, yo quiero madurar. Bueno, pero uno en contraparte, lo que dije al principio, se encuentra a Jesús, que en Mateo 18:3 dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Ahora, Jesús no estaba hablando de una fe infantil, de la cual Pablo más adelante atacaría vehementemente. Jesús hablaba que al menos un niño, es lo que yo creo, tiene por lo menos 3 rasgos distintivos que no deberíamos perder nunca de adultos. Que esto no es perpetuar la fe infantil. Significa no perder estos 3 rasgos que todo niño tiene. Creo casi seguro que esto es a lo que Jesús se refería. El primero es que el niño no tiene una idea preconcebida acerca de la realidad. Un niño cree todo, ¿o no? Un niño es capaz de creer en una entrada secreta del armario que lo lleva a Narnia. Ha habido niños que han hecho con un hacha un agujero en el armario para ver si se iban a Narnia. Un niño puede creer que un santa bajará por esa chimenea tan estrecha que no entra un brazo. Al centurión le hizo falta una fe de niño para que el Señor sanara a su siervo. Al paralítico le hizo falta fe de niño para convencer a sus amigos que lo bajaran a través del techo. Y a Pedro la misma fe de niño para salir de la barca y caminar por el lago. Sin embargo, los adultos de esos tiempos juntaron testigos para tratar de convencer a un hombre que había estado ciego. Juntaron testigos para que lo convencieran de que no era posible que estuviera viendo. Él decía, pero yo ahora veo. No, usted no puede ver. Los adultos armaron una conspiración para matar de nuevo al pobre Lázaro. ¿Lo querían matar otra vez? Los adultos le pagaron a los guardias romanos que habían presenciado la resurrección de Jesús para que cerraran la boca. Entonces la fe que asombraba a Jesús tenía una cualidad semejante a la fe de los niños. Señor, si eres tú, manda que camine hacia ti. Solo un niño dice una bobada así, o Pedro. Y cuando leo los evangelios estoy convencido que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese tipo de fe, que no es una fe infantil, es una fe de creer como un niño. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? El segundo rasgo es que los niños saben aceptar regalos. No debaten acerca si se merecen el regalo. Algún día un hijo nuestro dijo, papá, creo que no me lo merezco por mis calificaciones, no usaré este Nintendo bajo ningún punto de vista. Llévate la PlayStation, he pensado que no me lo merezco, te he mentido. Un niño no está pensando en que va a quedar endeudado con quien le regala. Destrozan el papel, disfrutan el regalo y ya. Hay que decirle, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias, y se va. Cuando los cristianos abandonamos esa fe de niño, no podemos aceptar el regalo de la gracia. Queremos pagarlo con legalismo, con obras, con lo que sea. Alguien que recibe regalos simplemente los acepta, los recibe. Jesús también aceptó regalos, los costosos regalos de los magos cuando era un bebé, el ungüento que una mujer derramó sobre sus pies, la adoración de María, la hermana de Lázaro. Entonces los niños no tienen inconveniente en agradecer a veces por boberías. Por dar gracias cuando uno le dice, ora tú al niño. Él da gracias por el perro de la familia, por las ardillas que se suben al árbol. Solo teniendo un espíritu semejante al de un niño, nos permite recibir a diario los regalos comunes y corrientes sin dejar que lo sagrado se vuelva común. Sin dejar que las cosas niñas queden niñas. Por eso el ser como niño nos permite recibir la gracia como un regalo. ¿Qué sé yo? Yo sé que Dios me perdonó. A mí me han dicho muchas veces, ¿y cómo es que Dios te usa a ti si no tienes la preparación? Yo qué sé. Yo era ignorante y ahora Dios me usa. El tercer rasgo
los niños saben confiar. Una calle congestionada, una avenida congestionada por el tránsito, nunca aterra a un niño si es que tiene la mano de un adulto para tomar. No le aterra la oscuridad si un adulto le dice, estás conmigo. En realidad los niños hay que enseñarles a no confiar en desconocidos, porque la desconfianza va en contra de sus instintos. Si uno no le dice, jamás te vayas con un desconocido, es capaz de irse con la señora del que va a estar en el mercado porque ven que te doy un caramelo y se van. Porque un niño nace con un corazón confiado y relacional. Y cuando pienso en esto de un corazón confiado y estas tres actitudes de niño, siempre, no sé por qué se me viene como el mayor ejemplo el rey David. Porque si Saúl demostró que la obediencia es mejor que el sacrificio, David demostró que la relación y la confianza con Dios es todavía mejor que la obediencia. Hay una pregunta ineludible que surge del relato de la vida de David. Voy a pasar a vuelo de pájaro sobre David y ya retomo lo que veníamos. ¿Cómo es posible que alguien con tantos defectos como David, al fin y al cabo cometió adulterio, asesinó, llegue a tener la reputación de ser un hombre según el corazón de Dios? Esa reputación no la logró ni Moisés, ni Abraham, ni tú, ni yo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dijo, su corazón es similar al mío. Y hay mucho de dónde extraer para responder esta pregunta, porque las páginas dedicadas a David en las Escrituras le dan un tratamiento más amplio que a cualquier otra persona en la Biblia, incluyendo al propio Jesús. De quien más habla la Escritura es de David, por sobre cualquier otro personaje o héroe. Dios consideró a este hombre que tenía mucho para enseñarnos, que tenía un corazón de niño, pero no una fe infantil, corazón de niño. Entonces, cuando yo reviso la historia de David, en busca de un secreto espiritual, porque ¿a quién no le gustaría que Dios nos diga, tienes un corazón conforme al mío? Hay dos escenas rápidas que me vienen a la mente como acto reflejo. Una de sus primeras actuaciones oficiales como rey, que es la primera escena, David manda a buscar el arca sagrada que tipificaba la presencia de Dios para instalarla en Jerusalén, la nueva ciudad capital, insisto, como símbolo de que Dios estaba ahí. Y cuando por fin está entrando el arca, acompañada por instrumentos musicales, los gritos de una inmensa muchedumbre, el rey David pierde el control de sí mismo por completo, se vuelve loco de la alegría. Se puso a dar volteretas por las calles, a danzar, como un jugador de fútbol que acaba de ganar la Copa del Mundo, como un argentino, que acaba de ganar la Copa del Mundo. Entonces, la escena, el cuadro de un rey en calzones, porque se quedó en ropa interior, se ve que empezó a sudar, le molestaba la túnica, y no es que se puso un jogging o una ropa de gimnasia, era lo que había, se quedó en calzones. La escena de un rey en calzones dando voltereta escandalizó a su propia esposa, hasta que él les puso los puntos, le dijo, mira flaca, seguiré bailando en presencia del Señor, y si tengo que rebajarme más todavía hasta humillarme, lo voy a hacer. Qué claro, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ahí empieza a verse el corazón de David. A David le importaba un cuerno su reputación real. Eso nos importa mucho a los adultos. El qué dirán, el qué van a decir. Ay, no, si mueve la patita así, no me queda bien porque me miré en el espejo. A David. Él tenía un público de una sola persona. Él quería que una sola persona sintiera su júbilo. Claro, tenía pies de barro, como todos nosotros, David. Aprovechado, engañoso, lujurioso, taimado, casi un hispano. Pero basta solamente ver esa danza para comprender por qué el corazón de Israel estaba con él. Y basta verlo bailar para saber por qué cuando Jesús de Nazaret, 1000 años después, llega a Jerusalén cabalgando sobre un mulo, lo saludan al grito de ¡Hijo de David! Ahí uno lo entiende, porque nadie jamás se olvidó de David. La segunda escena que muestra el corazón de niño que había en David, y no una fe infantil, corazón de niño, se produjo años después ya en la cima de su poder. David acaba de llevar a cabo una de las intrigas más viejas de la humanidad. Un hombre deja embarazada a una mujer.
que no es su esposa. Hasta aquí, nada muy raro. No digo que no sea pecado, digo que no es nada raro. Poéticamente sería miróla, codicióla, trajóla, acostóla y preñóla. Sustituyamos al rey por un político, por un actor, por un futbolista, por un millonario, y a Betsabé sustituyámosla por una reina de belleza y podemos leer la historia hoy en día en cualquier programa de Chimentos. No es raro. El tipo deja embarazada a su amante. El tema se complica cuando David, en el intento de tapar su revolcón con la muchacha, acude a una maquinación que incluyó el asesinato del marido de la chica y una matanza innecesaria en el campo de batalla. O sea, se inventa una batalla, que mueran varios, para que en esa batalla muera, o sea, estaba enviudando a la fuerza a la mujer que le gustaba. Un caso de un crimen mayor para tapar un crimen menor. El líder de la nación quebrantó el 6º mandamiento, el 7º, el 9º y el 10º de manera escalonada. No se privó de nada el muchacho. Cuando Betsabé se muda al palacio y se casa finalmente con David, parecía que la seguidilla de crímenes no iban a tener consecuencias. Nadie dijo una sola palabra excepto el profeta Natán. Natán va a verlo y comienza con un cuento, una metáfora sobre una insensible codicia de un hombre. Le dice, mira, ¿qué pena debe pagar un hombre rico que tenía muchas ovejas, que le robó a su vecino pobre su único corderito, que era su animalito doméstico? Acto seguido, Natán arriesga su vida al hacer una aplicación directa dirigida al rey que tenía enfrente, que hasta ese momento estaba absorto en el relato. Le dice, tú eres ese hombre. Lo que sucedió después sacó a luz la verdadera grandeza y el corazón de niño de David. Ahí es cuando vemos su corazón de niño. Ustedes miran, ¿pero cómo? ¿En el pecado? Sí, ahí es cuando se ve el corazón de niño. Porque él habría podido mandar a matar a Natán. A un rey no se lo cuestionaba, no tenía que exponerlo ante el Senado. Él podía dar una sola orden, un solo gesto y le cortaba la cabeza a Natán, el único que sabía. Habría podido lanzar una sarta de negaciones. ¿Qué evidencias iba a presentar Natán? ¿Quién iba a testificar en contra del rey? Todos los que alguna vez supimos de los escándalos presidenciales, el Watergate o el Mónica Lewinsky Gate, sabemos lo que David podía hacer. El republicano Richard Nixon mintió y autorizó el uso de dinero para callar personas y cubrir su delito, y fue una cinta grabada lo que lo derribó, no una confesión voluntaria. El demócrata Bill Clinton miró solemnemente a la cámara y engañó a toda una nación. Fue un vestido manchado lo que lo derribó, tampoco fue una confesión voluntaria. Nixon apenas balbuceó, bueno, en esta gestión se cometieron algunos errores. Clinton sostuvo que sexo oral en realidad no era sexo real. Pero David gritó, ¡he pecado contra el Señor! No le vino a la mente ni Urías, ni el marido traicionado, ni Betsabé, ni su cómplice Joab, ni cómo iba a incidir esto en las encuestas políticas. Le vino a la mente Dios. Así como él había danzado alguna vez para una sola persona, también sentía que había pecado para una sola persona. Y el Salmo 51, el poema que describe su sórdida aventura, que no la escribió la Chapoy, ni un periodista de Chimentos, lo escribió él. Porque una cosa es que un rey le confiese en privado una caída moral a un profeta, y otra muy distinta que componga una canción con esa confesión para que se cantara por el mundo entero. Eso es un corazón de niño. Le dice al Señor, contra ti he pecado, solo contra ti. David tenía un corazón quebrantado y arrepentido, dice las Escrituras. Y cuando Israel recordaba al más grande de sus reyes, lo recordaba por su entrega a Dios más que por sus ilustres logros.
El rey David, lujurioso y vengativo, tenía bien ganada la reputación de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque como un niño que es descubierto, solo le pidió perdón a su papá. ¿Cuál es el secreto de David? Para mí las dos escenas, una llena de algarabía y otra devastadora, insinúan cuál es la respuesta, cuál es el secreto. Ya sea que David estuvieran bailando en calzones en derredor del arca o postrado en el suelo por 6 noches seguidas, su instinto más fuerte era cuidar su relación con Dios. No cuidar su relación ni con la iglesia, ni con los sacerdotes, ni con los profetas, ni cuidar su reputación como político. Años más tarde, cuando un ejército asirio estaba a punto de apoderarse de Jerusalén, Dios obra un milagro para rescatar a su pueblo y dice: lo hice por mi causa y por amor a mi siervo David. ¡Wow! A los judíos les dijo una vez Dios que su amor por ellos nunca se acabaría. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. ¿Cómo Dios se enamoró tanto de este mortal? ¿Porque era el que menos pecó? No. En primer lugar, porque aprendo de David que la aprobación de Dios no depende de mi buena conducta, sino de la gracia de Dios y de mi arrepentimiento para obtenerla. Es lo que primero me choca, me choquea. Además entiendo al ver a David que la relación con Dios no se apaga y se prende según como yo me comporte, on y off. Dios no me envía fuera del aula cuando desobedezco. Al contrario, entiendo y aprendo con David que los momentos en que me siento más apartado de Dios, más canalla, producen un nuevo punto de partida para la gracia. Elías, gimoteando en una cueva mientras huía de Dios, oyó un silbo apacible que le trajo consuelo, no un regaño. Pedro estaba en su peor momento cuando Jesús lo restauró amorosamente y le encomendó un ministerio. Aprendo de David que cuanto peor estoy, más puedo correr a su gracia y más le agrada a Dios. Yo una vez escuché un memorable sermón acerca de Ananías y Zafira, la aterradora historia de Hechos 5, que la mayoría de los predicadores evitamos predicar. Que se trata de un matrimonio que después de haber mentido acerca de una ofrenda que le hizo a la iglesia, caen muertos. Ellos solo hicieron una cosa para buscarse el castigo mortal. Y estoy hablando del Nuevo Testamento, la nueva dispensación de la gracia. El problema no estaba en que se habían quedado con parte del dinero, puesto que Pedro les aseguró que tenían derecho a hacerlo, era el dinero de ellos. Podían sembrar lo que quisieran o no sembrar nada. Donde estuvo el mal fue el hecho en dar una falsa impresión espiritual sobre sus personas. Dios puede perdonar cualquier pecado, puede resolver cualquier situación espiritual. Caemos y nos levantamos. Caemos y nos levantamos. Es un esquema que ilustra ampliamente la Biblia, tales como los casos de Pedro, de David. Sin embargo, Dios sí exige autenticidad. No podemos decir como Clinton ni como Nixon de que fue un error, de que no es lo que la gente cree, ni buscar un tecnicismo legal. Entonces no nos podemos atrever a fingir lo que no somos, porque al hacerlo estamos cerrando nuestras manos a su gracia. Yo cuando era niño yo creía que los pastores, los misioneros, los evangelistas eran las personas más cercanas y santas y más cercanas a Dios que jamás existían. Con el correr de los años yo he llegado a conocer a muchísimos de ellos. Almorcé, cené con ellos. Y entre esos que conocí, me conocí a mí mismo también. Y me consta que muchos de mis amigos predicadores más cercanos luchan con problemas de sexo o batallan con el alcoholismo o con matrimonios rotos o con depresión. Me consta. Y esa lucha constante los hace acudir a la gracia de Dios todos los días. Porque ya no pueden darse el lujo de despertarse y considerarse a sí mismos como personas justas y consagradas. Tuvieron como yo que abandonar todo ese perfeccionismo falso que nos terminaba alejando de la gracia de Dios. Yo aprendo que el corazón de David era el de un niño, no porque tenía una fe infantil, sino porque no temía
arrepentirse y decir tal cual eran las cosas. Entonces Dios quiere que tengamos el corazón de niño que tenía David, pero que lo amemos a Dios con madurez, la madurez para poder arrepentirnos. ¿Me siguen, sí o no? Dios no quiere el amor de un niño que se aferra a Él porque no tiene otra alternativa. ¿Se acuerdan cuando alguna vez de niños dijimos, no, me voy de casa, mamá? Yo una vez me fui de casa y pasé toda la noche durmiendo en el descansito de la escalera. ¿A dónde nos íbamos a ir? Dios no quiere niños que no tienen dónde ir. Quiere el compromiso maduro del que ama porque sí, del que elige amar. Entonces la espiritualidad y la santidad sí crecen, pero como producto secundario de una relación sostenida con Dios. Cuando tenemos una relación sostenida con Dios, todo crece. ¿Me siguen, sí o no? Y cuando uno crece, ya no está obligado a hacer algo que le agrada a Dios, sino que deseamos hacerlo. Cuando uno es niño, nos tiene que decir, anda a bañarte, ve a bañarte. Mi mamá me decía, y refriégate esos talones. Y el cuello, que es lo primero que la gente ve, si dice así tiene el cuello, ¿cómo tendrá el calzón? Eso decía mi mamá. Cuando uno madura, ya no nos tienen que mandar a bañar, espero. No nos tienen que decir cómo higienizarnos, porque uno lo hace con placer, porque uno ya lo asimiló como parte de la dinámica de su vida adulta. Pero siempre ese deleite es precedido por una disciplina. Para llegar al deleite de la adultez, uno tiene que pasar por la disciplina de niño. Un gran predicador solía decir, hoy tengo que orar. Ya sea que tenga ganas de orar o no tenga ganas de orar, porque esto es como la disciplina de aprender la gramática, si es que quiero algún día leer a los grandes poetas. Y así como este hombre estudió la gramática griega, no con el fin de analizar los verbos, sino con el fin de leer poesía, yo en mi caso practico la oratoria para poder expresar cada vez mejor y con mayor excelencia lo que creo que Dios me dice que te diga. Entonces, no puedo simplemente decir, yo siento de predicar hoy, así que paso al frente y Dios pondrá palabras en mi boca. O, no siento de predicar, así que hoy no voy a predicar nada. Yo sé que suena lindo, me dejo guiar y fluyo en el Espíritu. Y esa frase no está mal intrínsecamente, pero no significa que no hay que prepararse. Que no tengamos que tener disciplina para predicar, para orar, para buscar a Dios, para adorar. No podemos hacer de la ignorancia y el desdén una virtud. La disciplina pone las bases para que a futuro de adultos cristianos sigamos haciendo eso mismo, pero con placer y gozo, ya sin disciplina. ¿Me siguen, sí o no? Cuando uno dice voy a orar y a estar con el Señor con gozo, es porque pudo atravesar de la fe infantil a la fe madura. Amamos a Dios porque queremos, no porque nos obligan. Cuando yo comencé a predicar siempre me enfermaba una semana antes y después tenía una semana después de enfermo de los nervios. Hoy, años después, yo puedo decir que predico con alegría, con placer, sin nervios, sin ansiedad, no tengo mariposa en el estómago, yo me siento como en casa. Y el mismo principio aplica a todo lo relacionado a la vida espiritual. En resumen, si todo es gracia de Dios, ¿por qué entonces tenemos que esforzarnos en la disciplina de orar, de congregarnos aunque no tengamos ganas, o haya un Super Bowl, o la entrega de los Oscar, o ande el ICE buscando gente? ¿Por qué tengo que disciplinarme en ofrendar, en servir, en agradar a Dios, en adorarlo? Y yo te lo voy a graficar, que no hay nada mejor que esto para que la comprensión la podamos digerir. Te lo voy a graficar en 3 historias cortitas pero brillantes. Son mis 3 historias favoritas que hablan de por qué uno tiene que esforzarse o disciplinarse si a cabo Dios es el que lo hace todo. Y en esto también vamos a ver la diferencia de la fe infantil a la fe madura. La primera historia la contó Arun Gandhi, el nieto de Mahatma Gandhi. Arun pasó su adolescencia en África del Sur, donde su padre ayudó a dirigir la campaña a favor de los derechos civiles. Poco después que Arun comenzara a conducir, su padre le pidió que lo llevara al centro de la ciudad, a la oficina de un abogado para una reunión estratégica, y después que el muchacho pudiera llevar el auto al taller para hacerle una reparación.
Le dijo, puedes hacer lo que quieras, Harún, siempre que me recojas aquí a las 6 de la tarde en punto, le dijo su padre. Y como cualquier adolescente con licencia de conducir recién estrenada, decidió que iba a aprovechar la oportunidad para conducir por toda la ciudad el muchacho. Así que dejó el auto en el taller, eso lo hizo después que condujo un rato, y se metió en un cine, donde pasaban varias películas continuadas y perdió la noción del tiempo. Cuando el muchacho salió ya estaba oscureciendo, entró en pánico y preguntó si ya había cerrado el taller. Dijo, ahora me mata mi papá porque dejé el auto adentro. Salió disparado y lo encontró abierto al taller, estaban por cerrar y pudo retirar el auto. Cuando el muchacho frena al frente de la oficina del abogado, ya eran casi 6:45 de las 6 que habían convenido. Y encontró a su padre esperándolo en la vereda. Consciente de lo mucho que su padre valoraba la puntualidad, se inventó el muchacho una historia acerca de los problemas que habían encontrado en el taller con el auto. Dice, ay, no sabe papá, tuve que esperar casi hora y pico, por eso estoy retrasado. Le encontraron un montón de cosas al auto. Y cuando salieron de los límites de la ciudad, su padre le pidió a Harún que parara el auto al costado de la ruta. Le dijo, yo hoy llamé al taller y me dijeron que el auto estaba perfecto a eso de las 5 de la tarde, así que sabía el padre que le estaba mintiendo a su hijo. Le dijo, me siento muy decepcionado y me pregunto, ¿por qué habría de mentirme mi propio hijo? ¿Qué te estoy proyectando? ¿De qué manera te he fallado como papá? De modo que, siendo mi propio hijo, no me quieras confiar la verdad. ¿Sabes? Tengo que meditar sobre esto, estoy haciendo algo mal. Así que el padre se bajó del auto y decidió seguir caminando hacia la casa, pidiéndole a Harún que condujera detrás de él para que las luces del auto iluminaran aquellos caminos de campo pocos transitados. Como vivían a bastante distancia de la ciudad, les llevó 6 horas caminar cabizbajo y sumergido en sus pensamientos a Mahatma, y Harún fue conduciendo el auto a paso de tortuga detrás de su padre durante todo el camino. Harún dijo después de eso, nunca, jamás volví a decir una mentira más. No te olvides de esta historia. La segunda es de una película que yo mencioné en varias ocasiones, Rescatando al Soldado Ryan. El escuadrón de soldados de infantería recibe la misión de hallar al soldado Ryan, cuyos 3 hermanos ya habían muerto en la guerra. Y los encargados del rescate se quejan de aquella misión y pelean escaramuzas con los nazis tras las líneas enemigas. Finalmente, varios de ellos mueren en esa quijotesca misión. Y ya al final de la película, el soldado Ryan se encuentra con el capitán del pelotón, que ya está herido de muerte. Y mirando la devastación producida por una batalla peleada a favor de Ryan, el capitán le dice estas palabras que son las palabras finales de la película. Gánese esto, soldado, gáneselo. Por gracia, usted ha sido el beneficiario del valor, del sacrificio y finalmente la vida de mi pelotón que hoy han muerto soldado, para que usted pueda vivir. A ellos ya no les queda nada que ofrecer, pero a usted sí. Gáneselo. Entonces, en palabras simples, Ryan ahora puede tener una vida digna que honre el sacrificio, que haya valido la pena la muerte de sus compañeros. Y no con un sentimiento de culpa, sino con un sentimiento de simple gratitud. Y la tercera historia procede del testimonio de una mujer que una mañana pasa al frente de una congregación barrial a contar un pequeño testimonio. Y comienza diciendo, quiero contar la historia de mi niño pequeño. Ayer cumplió 8 años y debió haber sido un día de alegría, pero nuestro niño se apareció en casa con una caja de marcadores de colores que jamás le compramos. Esa semana le dijimos que no teníamos dinero para comprarle esa caja y que debía pedirlos prestados durante el resto del año, pero se apareció con una caja nueva. Cuando le preguntamos a nuestro niño, él aseguró que fue un regalo que el colegio le hizo a todos los alumnos, lo cual lo hizo sonar más raro todavía.
Como no estaba tranquila, el otro día le pregunté a la mamá de un compañero de mi hijo si esto era cierto. Y obviamente no lo era, Mi hijo le había robado la pequeña caja de colores a otro niño. Así que confronté a mi pequeño y luego que él lo negara varias veces, finalmente se quebró y confesó que sí los había robado. Mi esposo se enfadó muchísimo, lo llamó ladrón y dijo que estaba muy avergonzado de él y que jamás lo había educado para eso. Pero cuando yo vi a mi niño de 8 años hecho un bollito en el suelo y llorando sin consuelo, lo abracé y le dije a mi esposo en voz alta, de manera que el niño lo pudiera oír: mi hijo no es un ladrón. Él va a ser un gran hombre de Dios, yo lo sé. Acto seguido obligué al niño a devolver los marcadores a su dueño y le hice prometer que jamás volvería a tomar algo que no fuera suyo. La mujer que testificó era mi madre y yo era ese niño criminal. Mi madre dio un veredicto: él será un gran hombre de Dios. Yo lo sé. Ella vio las posibilidades que había en mí. Vio lo que yo podía llegar a hacer, no lo que ella había hecho. No me etiquetó por lo que hice, sino por lo que podía llegar a ser. Fue la primera en enseñarme lo que resume la gracia. La gracia es: reconozco que metiste la pata, pero aún creo en ti. Entonces, en el afán de complacer a alguien a quien respetamos, como le pasó a Arun Gandhi, nunca más mintió. No porque su papá le dijera: te voy a castigar, pagarás por esto, sino porque no quería decepcionar nunca más a su padre. O sientas la gratitud como el soldado Ryan. Gáneselo, soldado. Porque ellos no tienen más nada que ofrecer, pero usted sí. Viva una vida digna que esté a la altura de la gracia. O el deseo de no fallarle nunca más a mi madre. Esas 3 historias representan motivaciones adultas, no infantiles, para querer obedecer, para querer orar, para querer leer la Biblia. Obedecemos a Dios no porque nos sintamos obligados, sino porque anhelamos hacerlo, porque no queremos fallarle. Porque Dios se pregunta también: ¿qué he hecho para que me ocultes la verdad? Dime en qué te he fallado para que me des excusas al momento de venir a mi presencia. Pensemos en esto. ¿Puede alguien cumplir el mayor de los mandamientos, que es amar a Dios, por miedo al castigo? Es imposible forzar a alguien a amar. El amor brota de la plenitud, no del temor. Y por esa misma razón, hoy, esta mañana, yo quiero invitarte a abandonar para siempre Infantland, la eterna tierra infantil, de pedir milagros, de decretar promesas, de que Dios cumpla mis caprichos. Y paradójicamente quiero instarte a abrazar la fe madura, pero con el corazón de niño que tenía David, que le cree todo a Dios, que sabe aceptar regalos como la gracia, y que por sobre todas las cosas y fundamentalmente solo sabe confiar en su Padre cuando lo toma de la mano. Eso es maravilloso. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Te exaltamos, Dios! Vamos, 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 celebra, iglesia, celebra. El Rey ha hablado esta mañana. Bendito eres. El Rey ha hablado esta mañana. ¡Wow! Mi Rey. ¡Oh, su majestad! Mi Rey. Santo. ¡Oh, dulce Espíritu! Levanta tus manos al cielo conmigo, por favor. Dios sabe que te he transmitido lo que creo, Él ha puesto en mi corazón. Que no he agregado, no he omitido lo que creo que es la revelación, pero como digo cada fin de semana, yo solo puedo hablar al intelecto, es donde torpemente puedo llegar. Pero el Espíritu Santo llega al corazón, al alma, a lo profundo del ser de cada quien. Señor, aquí en casa, primero quiero orar por todos los que recientemente se han entregado al Señor hace 1 año, 2.
y aún necesitas la ley, el orar, el buscar a Dios. Oro para que la madurez espiritual te rodee, la abraces y puedas alcanzar el deleite de la oración, el pasar horas con Él. Que no haya mejor programa que supere a Netflix, a Hulu, a Disney Plus, a Prime, a cualquier otra distracción, el estar con Dios. ¿Qué darías porque eso sea un deleite? Estoy orando ahora justamente por los que les cuesta orar, por los que les cuesta buscar al Señor. Y lo has tomado como una carga, diciendo es que no puedo, es que me distraigo, es que mi mente divaga. Pero el Señor te dice, es tu corazón el que me agrada. Ámame con corazón de niño. Ve a mi presencia y sé sincero, auténtico con tus debilidades. Como dije el domingo pasado, no te gustará lo que encuentres en esa excavación arqueológica. Pero caramba que vale la pena, porque cada vez que vayas a buscarlo a su presencia, Él te renovará más, te mostrará cosas que debas cambiar. Crecerá tu relación con Él. Levanta, Señor, un pueblo que ore, un pueblo que busque. ¡Uy! Más. Levanta tus manos y comienza a decir, Señor, yo quiero eso. Quiero eso. Dile como David, he pecado contra ti. No hay excusas. Hemos pecado ante el público de uno solo. Así como hemos adorado ante el público de uno solo y hemos danzado en derredor de uno solo. No importa el que dirá, nadie se va a enterrar con nosotros. Al final de la vida solo lamentarán nuestra muerte, ¿qué? ¿5 o 10 minutos? Quizás menos, y seguirán con sus planes. Y aún nuestros seres queridos van a seguir adelante. Te diré esto de manera cruda, aún los que nos aman. En 1 año, 2, serás una fotografía. Cuando papá vivía, cuando mamá estaba, etcétera. El mundo seguirá andando. Nadie puede decir, para en el mundo que yo me voy a bajar. El mundo seguirá rodando sin nosotros. Entonces solo nos queda agradar a un solo Dios, a nuestro Dios. Señor, quiero vivir para agradarte. Quiero que mi corazón te agrade. Quiero tener el corazón de David. Quiero reconocer mis errores, mis equívocos. ¡Uy! Presencia del Espíritu. Sopla ahora. Dulce Espíritu, trae una convicción profunda. Más. Trae una convicción profunda a tu iglesia esta mañana, tarde o noche en casa. Recibe ahora. Y diga, Señor, yo recibo ahora algo nuevo en mi vida, en mi corazón. Pueden sentirlo. De verdad que pueden sentirlo. Oh, dulce Espíritu. Claro que lo veremos cara a cara. Y no importa en qué lugar de la mesa nos haga sentar. Pero si queremos verlo cara a cara y tener esa relación con Él, comencemos desde ya. Quiero sentirte en mi intimidad, en el secreto. Quiero que tu palabra sea lumbrera a mis pies. Quiero tener devocionales, meditaciones. Hay gente que Dios está llamando a meditar, a buscar. Y no porque Dios sea un Señor feudal que te dice, si no pierdes la salvación, si no quitaré de ti la bendición, sino porque dice, te extraño. ¿Qué he hecho mal para que me esquives? ¿De qué manera no te he bendecido con el sol y la salud cada mañana para que no quieras venir a mi presencia unos minutos cada mañana y cada noche antes de dormir? Oh, dulce Espíritu de Dios. Padre, gracias por prestarme los oídos de tus hijos. Por todos estos años que me los has prestado. Y aquí estoy, Señor, como un simple cartero indigno, pero agradecido, que me permites articular tu mensaje y traerlo a la mesa. Tócanos, bendícenos. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como Dios les da, abran su boca, dejen que el Señor la llene. Vamos, es el momento de orar, de estar en la presencia. Solo unos minutos antes de irnos, Señor, es tu gloria, es tu presencia,
Es tu unción que lo llena todo. Momento, 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 momento. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está. Momento, momento. Presencia del Espíritu sopla. Hay miles dejando atrás la tierra de los infantes, la tierra infantil. Atrás quedó Infantland. Ya no más, ya no más. Abrazamos la fe madura. Abrazamos el placer y el gozo de servirte y el gozo de adorarte. Te exaltamos, Dios. Uy, más de tu gloria, más de tu presencia, Señor. ¿Cómo no amarte? ¡Aleluya! Dulce Espíritu de Dios. Redarguye, toca los corazones, imprime en nosotros esta palabra, que quede atada a nuestro cuello, escrita en las tablas de nuestro corazón. Y hasta que tú nos lleves o nos vengas a buscar, esta palabra quede, permanezca en nosotros para siempre. Ayúdanos a ser como niños para entrar al reino, pero crecer en fe, crecer en madurez. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. Iglesia amada, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Te bendiga Dios en la ciudad y en el campo. Bendiga Dios tus horas de descanso y tus horas de trabajo. Te bendiga Dios en todo lo que hagas, en lo que sueñes, en lo que te inspires, en lo que suspires. Te bendiga Dios cada mañana y cada noche y cada tarde y al regreso a tu hogar. Bendice Dios tus herramientas. Que haya lluvia siempre sobre tus campos. Que el mar sereno esté sobre ti y el sol se ponga sobre tu cabeza y sobre tus hijos. Que rías mucho con ellos. Que seas longevo en bendiciones. Y que nunca te olvides que tienes el público de uno solo a quien agradar. Te bendigo, amado, te bendigo, amada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seas bendecido para bendecir. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el domingo que viene. Coman rico, pórtense bien. Chao. Bendecidos para bendecir. Hasta el domingo que viene.